Hola. Bien. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Yasmín. Pertenezco al colectivo Yeshayhuasi, espacio organizador del curso ABC del Empoderamiento Femenino para la Transformación, en colaboración con el tercio estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el marco del curso, hoy iniciamos el módulo 3, repensando el trabajo femenino con la sesión situación del trabajo salariado de las mujeres. Nos acompañan las compañeras Alejandra Rivera, politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, activista feminista, militante del movimiento Sembrar e investigadora en temas laborales y género. Y la compañera Lorena Chavera, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles y Afines del Perú, a quienes les agradecemos por su participación en este espacio. También agradecemos a todas y todos los que comparten esta sesión con nosotros, con nosotras. Aclarar que cualquier comentario o consulta nos las hacen saber, nos las hacen llegar por los comentarios de la transmisión en Facebook Live. Al finalizar, las compañeras responderán sus dudas. Y bueno, también les solicitamos si pueden compartir la transmisión con el hashtag Aprendo con Yeshayhuasi. Y bueno, entonces, compañeras, les cedo. Esperamos un ratito a que se conecten un poquito más de personas para poder empezar la sesión. A ver, nos dan un ratito. A ver. Bueno, de nuevo agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la colaboración y el apoyo que nos están dando en la elaboración y en el llevar a cabo este proyecto que tenemos como Yeshayhuasi. También les agradecemos por todo el apoyo durante estas sesiones que venimos desarrollando. La participación ha sido acogida, ha sido muy, muy buena. Estamos muy contentos de que la preocupación por temas de género sea tan grande, tan importante para todos, para todas. Sabemos que en un contexto como el que estamos viviendo, la preocupación a veces responde a otras necesidades concretas, pero hemos notado, gracias a la acogida, que están preocupados, preocupadas por estos temas, igual que nosotros, nosotras, que las compañeras que nos acompañan. A ver, esperamos unos segundos más para empezar con las compañeras que nos acompañan hoy, Lorena y Alejandra. Ahí está. Bien, entonces le doy el pase a la compañera Alejandra para que nos presente, para que primero nos dé la bienvenida, nos dé un saludo y luego empiece ya con la explicación que corresponde, ¿no? Uh-huh. Gracias, Yasmín. ¿Sí me escuchas? Sí, te oigo. Genial. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, ya mencionó mi nombre, soy Alejandra, y agradezco la invitación a Yeshayhuasi
por la oportunidad de poder hablar y compartir un poco sobre la situación de las mujeres y también también la oportunidad de compartirlo con la compañera Lorena, que es una compañera muy comprometida y con el trabajo y bueno, el tema sindical, ¿no? A nosotros nos ha tocado en el que es el trabajo salarial de las mujeres, ¿no? Y creo que esto también mencionar, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos, y es muy pertinente el tema, ¿no? Hoy en tiempos de coronavirus, ¿no? Que es preciso repensar cómo son las condiciones de laborales de las mujeres y los trabajadores también. En esta oportunidad vamos a tocar una mirada crítica de cómo se ha ido desarrollando el mundo del trabajo para las mujeres. Así están las diapositivas. Este, entonces, es importante entender la interacción del lado y del tema capitalista y cómo nos lleva a analizar nuestra posición como clase social, ¿no? Que no solamente es una cuestión socioeconómica, algo cuantificable, sino también es una entidad política, ¿no? En la cual nos ubicamos, ¿no? Es decir, que el capitalismo no es un conjunto de leyes solamente, o un mecanismo de carácter meramente económico, sino también como un complejo y un orden detallado de leyes, ¿no? De un orden social, ¿no? Que contiene en sus senos la explotación y opresión de género, ¿no? Y eso nos impacta tanto en nuestras condiciones de vida y sobre todo laborales de las mujeres, ¿no? Y bueno, en este contexto, prácticamente nos han sacado de esa manta que nos cubría toda esta desigualdad social, ¿no? Cruda, porque vemos a hermanas y hermanos muriendo, ¿no? Y que lamentablemente se naturaliza las muertes de trabajadores que están arriesgando sus vidas el día de hoy, ¿no? Inhumana y también injusta, ¿no? Con la clase trabajadora y el pueblo en general, ¿no? Eh, Ahora también vemos que las familias con situaciones más precarias, donde no cuentan con viviendas adecuadas para el aislamiento que hasta ahora lo estamos llevando, ni los servicios básicos como luz, agua y desagüe, también encontramos a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Además de una situación de precariedad laboral. Y en su mayoría vemos que son trabajadores informales, ¿no? Entre comillas, porque en sí es una situación precaria laboralmente hablando, ¿no? Y este contexto de precariedad también nos lleva a ver el impacto que hay sobre los hogares y sobre las mujeres, que son las que llevan la peor parte, ¿no? Como se mencionó, en estos tiempos de COVID-19, donde los cuidados son más necesarios y las que se encuentran en la primera línea son las mujeres, porque son las que realizan diversas actividades como trabajo del hogar, trabajo de limpieza pública, venta de alimentos en los mercados populares, trabajo sanitario, hospitalario, atención en farmacias, labores médicas, enfermería, etcétera, ¿no? Y estas son labores que son poco reconocidas y muchas veces invisibilizadas, porque el día de hoy vemos que hay trabajadoras del sector sanitario que mueren sin ningún derecho laboral, que no tienen, que no han tenido ningún beneficio y prácticamente quedan en el olvido, ¿no? Entonces, esta situación de crisis sanitaria ha agudizado más la situación de explotación que es propia del sistema. Pero nos preguntamos, ¿pero por qué menciono ahora el tema de los cuidados cuando ahorita tengo que hablar sobre el tema del trabajo asalariado de las mujeres? Y es que también los cuidados también influyen, están dentro de ellos. Entonces, la crisis de los cuidados tendrá una consecuencia no menor, y ahí es donde viene el trabajo asalariado, ¿no? La dificultad de incorporación o la continuidad de las mujeres en el trabajo, ¿no? En la producción, que se encuentran con una mayor desprotección, en una situación de informalidad, como ya se mencionó, y trabajan bajo jornales de horas y horas, ¿no? Y van a recibir un mayor impacto en las repercusiones económicas que se genere durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que, y bueno, hemos creído nosotras que es pertinente mencionarlo, porque esta pandemia va a volver cada vez más pobres y más precaria la situación de las mujeres, ¿no? Entonces, nos preguntamos
cómo se presenta la explotación y la opresión para las mujeres, ¿no? Entonces es necesario que recordemos que las mujeres y sus prácticas se ven envueltas en un país cuyas bases se sostienen en un sistema capitalista. La precariedad laboral, como ya se mencionó, a la que se enfrentan hombres y mujeres, es un elemento de estructural del capitalismo, ¿no? La flexibilización laboral se reflejan en la fragilidad e inestabilidad en las condiciones de trabajo. El capitalismo se alimenta del modo de producción patriarcal, por eso es que siempre se menciona el tema de la influencia patriarcal sobre las mujeres, ¿no? Tanto en las relaciones de poder, ¿no? En la ideología, en ese trayecto de la profundización también de la división sexual del trabajo, ¿no? Y por lo tanto también esta jerarquización que existen dentro de los explotados y oprimidos, ¿no? En el caso de las mujeres se expresa en la precariedad de sus condiciones laborales y de vida, ¿no? Ahora bien, nosotros para poder seguir existiendo como seres humanos necesitamos que nuestro corazón siga bombeando, ¿no? Para el capitalismo, su corazón sigue siendo la extracción del plusvalor, ¿no? O sea, parte de la fuerza de trabajo del trabajador que es apropiado por el burgués, el dueño en este caso, de grandes empresas, ¿no? Pero esa extracción no solo puede llevarse a cabo sin que haya primero un trabajo de reproducción social que permita que las trabajadoras o trabajadores puedan seguir trabajando, ¿no? Pero las trabajadoras no son entes abstractos, o sea, nosotros no somos simplemente una palabra y que no existimos, al contrario, ¿no? Somos seres humanos, somos cuerpos concretos, que tenemos sentimientos, pensamientos y que somos parte de procesos históricos, ¿no? Y para eso, durante todos esos procesos históricos, hemos tenido que ser disciplinadas o nos han disciplinado, mejor dicho, para trabajar, ¿no? Y esta disciplina afecta directamente a nuestro proceso productivo, o sea, al momento de nosotras generamos riqueza, ¿no? Al generar esta riqueza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clase, que para nosotros es muy importante mencionarlo, que atraviesa a las mujeres, ¿no? Y a los trabajadores y trabajadoras, hablamos de las clases están compuestas por personas históricas concretas, ¿no? Somos parte de una historia para quienes la explotación se lleva a cabo en formas concretas, ¿no? Las explotación tienen una forma de cómo se llevan este disciplinamiento hacia los trabajadores y trabajadoras, y para quienes la explotación se lleva a cabo en formas también concretas que influyen en formas específicas de disciplinamiento y opresión, ¿no? Entonces el trabajo asalariado, que viene a ser este proceso de trabajo y el proceso de acumulación, tiene efectos condicionantes sobre el sistema como un todo, ¿no? ¿Qué quiero decir? No determinan solo la esfera de producción, sino también el Estado y el modo en que el Estado impone leyes y reglas a la población. Seguimos en vivo, ¿no? ¿Aló? Sí, Ali, continúa. Ya. Perdón. Entonces, nosotras las mujeres, las que trabajamos y en general, vendemos nuestra fuerza de trabajo, como mencioné, por un salario, pero hay que entender que no lo hacemos solamente por el salario, sino que lo hacemos también para vivir, ¿no? Por ende, el problema de la vida y el mantenimiento de la vida adopta un lugar central. O sea, para poder vivir necesitamos comida, ropa, abrigo, techo, educación y salud, que muchas veces tampoco es asumida por el Estado, ¿no? Entonces, entre los y las trabajadoras, en este caso las trabajadoras, y los recursos para la reproducción, interviene el salario. Pero el salario es un medio, o sea, que es un medio que está entre el trabajador y los recursos. Pero si no tenemos el suficiente salario para poder llegar a esos recursos, siempre va a estar intervenido este condicionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el salario no es
no va a ser suficiente para tener todos los recursos que necesitamos para vivir. O sea, de todas maneras el salario va a intervenir en nuestras vidas para poder obtener esos recursos, ¿no? Por eso, no solamente debemos centrarnos en el salario, sino en todos los factores que implican la lucha por la vida, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces parece que solamente lucháramos por algo que necesitamos cubrir y que lo único que interviene para ello es el salario, pero también es luchar por la vida porque también hay condicionantes dentro de ella, ¿no? Entonces es preciso también cómo se ha ido originando toda esa situación, desde cuándo se remonta el trabajo asalariado de las mujeres dentro del capitalismo, ¿no? Porque ha habido otras formas precapitalistas de explotación a las mujeres, formas patriarcales de explotación. Y bueno, en el Perú y en los países latinoamericanos, un patriarcalismo colonial, ¿no? Entonces, para eso, le paso a mi compañera Lorena, que va a encargarse de hablar sobre los antecedentes del trabajo asalariado de las mujeres. Compañeras, compañeros, en general a todos, buenas noches. Bien, yo voy a hablar del tema de la situación del trabajo salarial de las mujeres y tenemos unas cuantas diapositivas también para allí, porque el tema es bien amplio, ¿no? Hablamos de repensar el trabajo femenino de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese de repensar tenemos que remontarnos a las épocas tal vez antes de la industrialización, ¿no? Desde cuando las mujeres aún todavía no entraban al campo laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es ahí que, como podemos ver en las diapositivas, que las mujeres comienzan a confluir en espacios de colectividad, por decirlo de alguna manera, en los pozos de agua, recogiendo agua, como vemos en las imágenes, donde encuentran un espacio para ellas hablar, dialogar, compartir experiencias propias de sus vivencias, como de sus carencias también como mujeres, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos en la siguiente imagen que pueden ver que parte desde allí comienza el trabajo en la anterior diapositiva, que se ve a las mujeres que están lavando ropa, ¿no? En la anterior diapositiva, compañera Yasmín, se ven las mujeres que están en el lado derecho de la imagen, se ven las mujeres también reunidas, ¿no? En el tema de lavar ropa, ¿no? Entonces, nos remontamos a estos tiempos porque al final las mujeres van a pasar a la vida del trabajo haciendo como lo mismo que hacían en sus casas, ¿no? Ya que las mujeres estaban relacionadas a las actividades del cuidado de los niños, del hogar, de lavar la ropa, de todo lo que implica el cuidado, ¿no? Y vamos a ver en la historia o en el tiempo de repensar del trabajo femenino, que ellas van a pasar ya a ser trabajadoras asalariadas, pero van a entrar también por estos trabajos, ¿no? Que es de lavanderas. Y en la siguiente diapositiva. Ok, también encontramos en ese sentir que las mujeres van a pasar también a lo que producían en el campo, en sus parcelas o lo que tenían en esos tiempos, pasaban al trabajo en los mercados, ¿no? Es por eso que vemos en la imagen a trabajadoras en los mercados vendiendo muchas de ellas lo que producían, lo que cultivaban, lo llevaban al mercado y comenzaban a vender, ¿no? Y de esa manera ir subsistiendo en el proceso de ellas ir avanzando en el campo del trabajo, ¿no? Vamos pasando. También nos dicen que las mujeres, pues,
comenzaron a tener muchos espacios laborales, ¿no? Es sorprendente tal vez saber que muchas mujeres trabajaban en el tema de la orfebrería, trabajaban en el tema de hacer todo lo que tenía que ver con derivados del oro, también trabajaban ellas ahí, de manera artesanal, en los hilados, con las sedas más finas que había en esos tiempos. Ellas entraban a este campo de labor, ¿no? Las mujeres en ese tiempo era a lo que se dedicaban, o era el sector como que se les designaba a ellas, ¿no? Como mujeres en la historia vemos que este ha sido el campo de las mujeres, es a lo que se han ido dedicando, y vemos también, repensando el trabajo femenino, que viene siendo un trabajo que ya ellas hacían, tal vez no como trabajo, sino lo hacían en sus casas, ¿no? El tema de la costura, el tema de cocinar, de lavar, de ir al mercado, y todo este tema del trabajo se iba trasladando después en trabajadoras asalariadas, pero también en el mismo campo, pero ya fuera de sus casas, ¿no? Pero al final venía siendo como lo mismo, que era lo que venían a tenerlo ya como un trabajo. En la siguiente imagen. Bueno, también vemos las matronas o las parteras, ¿no? Por eso comentábamos y decíamos que eran como trabajos exclusivos. Ya estas cosas de partera y matronas ya era algo que se hacía, ¿no? Que lo hacían ellas en sus casas, a sus vecinas, y ya con la historia esto se va trasladando también a que ellas lo puedan tener como una forma de ganar ingresos, ¿no? Haciendo este tipo de parteras o de matronas, y la enfermería, ¿no? Es lo que se viene siendo como los oficios que las mujeres venían ya desde esos tiempos entrando a estos campos laborales. La otra diapositiva, compañera. También vemos aquí, por ejemplo, decimos hay oficios exclusivos femeninos, y encontramos, como estaba que les comentaba, a las batidoras de oro, las batidoras de seda, las sombrereras de seda, hacedoras de sombreros de oro, urdidoras, cardadoras. Además desempeñaban otros oficios, ¿no? En competencia con los hombres, de alguna manera, como ejemplo de la costura de ropa blanca, ¿no? Entonces, las mujeres ya iban, y si bien es cierto, iban teniendo trabajos que eran propios ya de la vida propia que llevaban en sus casas, pero ya era de manera asalariada fuera de ellas. También entraban a otros campos, como era la costura, ya pasando un poco más por el tema de la industrialización, y acá había como una competencia con los hombres, como se dice, como estoy explicándoles acá, donde las mujeres ya comienzan a entrar a estos campos, porque muchas de ellas trabajaban con sus esposos o les ayudaban a sus esposos en sus labores y aprendían, y es por eso que muchas de ellas aprendían estos temas de soldaduras y estos temas que competían o que eran en esos tiempos designados para los hombres, ¿no? Pero ellas también lo iban aprendiendo, y es que es así que más adelante ellas también van entrando a estos campos de producción o de trabajo. La siguiente diapositiva. Bueno, y acá, por ejemplo, podemos ver ya las mujeres cómo comienzan a trabajar. Por eso que les comentaba que muchas de ellas apoyaban a sus esposos en sus trabajos, iban aprendiendo, y las mujeres ya comienzan a trabajar manejando máquinas más grandes, ¿no? En el tema de torneras, entre otros trabajos más que ellas, o labores más, o oficios que ellas realizaban, ¿no? Y ya viene también lo que es la industria textil, de pasar de ellas a hacer trabajos manuales, artesanales, ya comienzan también a trabajar en temas de industrias que también son sectores feminizados, ¿no? Como el sector textil, que ellas ahí eran costureras, pero también ellas manejaban las máquinas grandes, que eran las que producían o las que hacían los hilos para que después se pudiera confeccionar la ropa, ¿no? Entonces vamos encontrando en la siguiente imagen, vamos encontrando, el anterior, por favor, vamos encontrando en todo este proceso del trabajo de ellas, o del repensar del trabajo femenino, cómo se ha ido en el tiempo
las mujeres saliendo prácticamente del trabajo propio de su casa, que es los trabajos del cuidado, de cuidar niños, enseñar, de lavar, de cocinar, de ir al mercado. Las mujeres han ya encontrado o han entrado a esto también, pero ya en una forma de ser trabajadoras asalariadas, ¿no? Entonces, y encontramos también acá que en esos tiempos pues se ve tal vez que las mujeres, o se ve como una conquista que las mujeres estén entrando como al sector del manejo, de manejar estas grúas, o que estén entrando a ser maquinistas de arreglar máquinas, pero vemos que ya en los tiempos antiguos, en el siglo XX, el siglo XIX y antes, ya las mujeres venían accediendo a estos trabajos y a estos oficios, ¿no? Sino lo que ha venido pasando es que ha habido una desfeminización de muchos trabajos, pero también ha habido como que se ha querido segregar el trabajo por género, ¿no? Entonces, designar a las mujeres a una labor específicas y que esas labores específicas justamente son todas las que tratan de la labor del cuidado, ¿no? Como hemos podido ver en estas diapositivas o en esta explicación que estaba mencionando yo, ¿no? Pero que sin embargo tenemos antecedentes históricos, compañeras y compañeros y público en general, que las mujeres ya han estado participando en labores más pesadas, como se diría ahora, ¿no? Y que ahora las vemos como conquistas que se están dando, pero que antes se habían dado, y que más bien yo me atrevería a decir que se están volviendo a reconquistar, ¿no? Porque antes ya las mujeres venían ocupando estos puestos, de alguna manera se podría decir así, ¿no? Entonces, en el repensar del trabajo femenino, en el repensar de esto, tenemos que ir viendo también qué cosas van ganando las mujeres y qué derechos van ganando, ¿no? Porque también aquí recordemos que ya comienza a existir la explotación y las mujeres comienzan ya también a protestar, a salir a las calles y a conquistar más derechos que vamos a ir viendo en el transcurso de las secuencias, las diapositivas, ¿no? Entonces, te dejo el pase a la compañera para que siga, Alejandra. Hola. Sí, Alejandra, te escuchamos. Ya. Bueno, Lorena ha explicado más o menos, ¿no?, cómo se ha ido originando, ¿no?, el trabajo de las mujeres, ¿no? Y bueno, es preciso también cómo también en el Perú la historia ha ido, la historia del trabajo remunerado de las mujeres, ¿no?, desde cuándo se ha ido remontando, y también dentro de la industria manufacturera, en los talleres, en el trabajo a domicilio, ¿no?, tipo labores domésticas y ocupaciones femeninas, ¿no? En cómo se han dado esas luchas, ¿no? Entonces también es importante ver cómo la situación laboral de las mujeres en el Perú, ya en este contexto un poco más cerca, cómo se ha ido visibilizando, ¿no? Se ha mencionado la precariedad laboral, que en este caso se ha ido ha sido feminizada, y estos empleos más precarios son ocupados mayormente por las mujeres, ¿no? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aunado a ello, las normas de género y las desigualdades preexistentes, ¿no?, afectan también de manera desproporcionada a las mujeres, y más aún en una situación de emergencia ahora en la cual nos encontramos, ¿no?, que es la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, en la mayoría de los hogares, sobre todo en las zonas rurales, las mujeres y las niñas tienen que dejar de trabajar para cuidar a niños y niñas. No pueden ir a la escuela. Estas niñas o mujeres que se encargan ahora de cuidar a sus hermanos, y también a miembros de la familia que puedan estar enfermos, ¿no? Y lo que repercute son en los niveles de ingresos y en la calidad de vida de esta familia, ¿no? Recuerdo una historia que hace poco con Yasmín habíamos hecho una entrevista a una compañera, y cómo su vida desde pequeña, ¿no?, tornó tan precaria que tuvo que dejar de estudiar y dedicarse al cuidado
de sus hermanos y de su padre enfermo para poder ayudar en la casa y después más adelante migrar a Lima, ¿no? Entonces, el género junto con otros factores como la edad, la orientación sexual, identidad de género, la cuestión étnica, la discapacidad, la educación, ¿no? El nivel de instrucción y el empleo y la ubicación donde nos encontramos, o sea, la ubicación geográfica, pueden cruzarse y atravesarnos para agravar más aún las experiencias de cada una, ¿no? Y bueno, en esta emergencia sanitaria se ha producido impactos diferentes, ¿no? Por género, ¿no? Las desigualdades sociales, como ya hemos mencionado, porque es importante enfatizar, ¿no? Y las inequidades de género que se han hecho evidentes. Y para comparar en el caso, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Y hemos recurrido, por ejemplo, al informe de Oxfam, que menciona en el año 2018, ¿no? En el caso del Perú, la brecha salarial entre hombres y mujeres es superior al 30%, ¿no? La economía peruana depende del trabajo del cuidado no remunerado que realizan las mujeres, ¿no? Y se estima que ese tipo de trabajo puede representar el 20%, ¿no? A nivel regional, somos el país con menos participación laboral femenina, tanto en los sectores de media y alta productividad. Y el mayor número de trabajadoras peruanas se concentran en sectores de baja productividad, ¿no? Con ingresos reducidos y precarias condiciones laborales, ¿no? Apenas una de cada 20 mujeres ocupadas tienen las condiciones laborales, o podría decirse mejores condiciones laborales, ¿no? También mencionaba, cuando estábamos haciendo este trabajo con Lorena, ¿no? Y justo tiene que ver también con lo que ella ha mencionado, ¿no? O sea, hasta ahorita se sigue reproduciendo ese tipo de trabajo para las mujeres el día de hoy, y que son pocos, o es poca la presencia de mujeres en sectores con más alta productividad, ¿no? Como por ejemplo el sector minero, donde hay muy pocas mujeres, pero hay presencia, por ejemplo, en el manejo del camión minero o el cargador frontal, ¿no? Donde ya todo está automatizado y solo con apretar un botón ya pueden operar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese acceso a un empleo digno es un elemento clave para poder reducir esa desigualdad, ¿no? Ya que hemos mencionado tanto el tema del salario, ¿no? O sea, una mejora del salario, pero también cómo mejoramos también la calidad de vida como mujeres, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir desarrollando de alguna forma, porque es pertinente mencionar cómo se ha dado la situación de las mujeres, sí, pero sobre todo resaltar cómo en este contexto se profundizan más, ¿no? Entonces, no queríamos irnos como que fuera del contexto, sino aterrizar con algunos ejemplos y en algunos sectores, ¿no? Y vamos a mencionar tanto el sector textil, cómo es la situación de los trabajadores informales, que en realidad son situación de trabajo precario, ¿no? Encontramos a los trabajadores ambulantes, a las trabajadoras ambulantes, a las trabajadoras de catálogo y diferentes formas de informalidad, ¿no? Entonces, la siguiente sector que vamos a hablar ahorita es sobre el sector textil, y bueno, la compañera Lorena es parte de ese sector y es secretaria general, entonces ella nos va a explicar cómo se da la situación del sector textil en el Perú. Sí, en realidad, como estaba mencionando la compañera Alejandra, soy secretaria general de la Federación Textil, y vemos también hay una segregación, no sé cómo decirlo, de género. Ahora cambió un poco, les podría comentar, pero antes podríamos ver que el sector, si bien es cierto, el sector textil es amplio, ¿no? Porque es textiles y hay confecciones, ¿no? Pero todos somos textiles, pero se divide en confecciones, que son las que hacen, como están viendo en la lámina, las que están en las máquinas y confeccionan la prenda, o sea, las que hacen las prendas que llevamos puestas, y los que hacen la tela, ¿no? Los que hacen la tela para después hacer la prenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que
que en el área de confecciones, donde se hacen las prendas, donde se fabrican, se confeccionan las prendas, como su nombre lo dice, encontrábamos antes mayoritariamente a mujeres, ¿no? Y mujeres con unos rasgos específicos, que eran mujeres, muchas de ellas jóvenes, muchas madres solteras, ¿sí? Entonces, en cambio en el sector textil, o donde están las máquinas grandes que hacen la tela o que tiñen la tela, encontrábamos a hombres, ¿no? Entonces, antes era bien marcada la diferencia. Ahora, con el transcurso del tiempo, esto ha ido cambiando, pero también trayendo un poco lo que comentábamos hace un momento, cuando estábamos remontándonos a la historia. También vemos que se viene replicando, ¿no? El tema de la confección en las mujeres es donde están más, también en muchas mujeres que son modistas, costureras, pero también vemos que ahora ha cambiado. Cuando antes en el sector textil había muchas mujeres trabajando, en la actualidad ya no encontramos muchas mujeres trabajando en el sector textil, ¿no? Ahora están hombres. Aún cuando podría yo decir que el sector textil es más, no es tan complicado como el sector confecciones. ¿Por qué? Porque ya hay máquinas industrializadas, máquinas robotizadas, que las programas y van a hacer el trabajo prácticamente, por decirse de una manera, solo, ¿no? Tienes que mirar y supervisar que no vaya a saltar tal vez algunas puntadas, o que se vaya a salir alguna aguja o algo, ¿no? Mientras que en el sector confecciones, tú no puedes alejarte de la máquina, porque la máquina no puede pegar una manga solita, o no puede pegar un bolsillito, o no puede cerrar un costado, ¿no? Tiene que estar la mano de la costurera o del trabajador para que pueda guiar el proceso de la costura de la prenda, ¿no? Entonces son trabajos más manuales. Vemos que ahora este sector, donde había más mujeres, donde muchas de ellas eran madres solteras, y donde se gana un poco menos que en los textiles, que en el sector donde están estas máquinas más robotizadas, vemos que ahora está habiendo una defeminización, como decirlo, donde ahora están trabajando, ya se puede decir un 50-50, 50% hombres, 50% mujeres. Hasta yo podría decir que ya los hombres están ingresando más a este campo laboral de confecciones, ¿no? Y esto responde a algo, ¿no? Responde a una situación específica, responde a que mientras las mujeres son madres y que tienen este rol del cuidado, justamente por la sociedad en la que vivimos, o de lo que se ha dado desde ya hace desde otros siglos atrás, que estamos como marcadas a los roles del cuidado. Se ve que las empresas prefieren muchas veces contratar varones, porque no van a tener este tema de las asambleas, de las reuniones, de cuidar al niño o al bebé, o de pagar la pre y postnatal, ¿no? O de los controles también propios del embarazo de la mujer, ¿no? Entonces, estamos viendo que incluso siendo a veces también áreas o trabajos precarios de bajos salarios, está habiendo también una desfeminización, que está ocupando ya más varones en estos espacios, por el tema también del capital, que quiere ahorrar costos y pagos, ¿no? Como para ellos les resulta, no les resulta muy producente o muy bueno para sus ganancias, que las mujeres estén pidiendo permisos por lactancia, o que cada vez las mujeres en el ámbito de la maternidad ganen derechos, como exigir, o como que se dé una hora para las lactancias y todo esto, ¿no? Y más aún que se estén pidiendo permisos para cuidar a los niños cuando se enferman y todo. Y vemos que esto, compañeras, recae no es que estemos contra, o queremos dar un discurso contra los compañeros o contra los hombres, para nada, pero es algo que sí se ve y está estructurado así, ¿no? Que son las mujeres las que cumplen esta función y este rol en la sociedad, por el mismo hecho que a los hombres se les ha dado el rol del protector, del proveedor, ¿no? Y que es la mujer que tiene que quedar en la casa cuidando a los niños, ¿no? O viendo estos temas de cuidado, ¿no? Entonces, es una realidad que se visibiliza al menos bastante aquí en Lima, porque en las provincias, como es
en las provincias, vemos, por ejemplo, en Arequipa, que tenemos bases textiles también nosotros, que... Por favor. Un ratito, compañera, me pueden escuchar de todas maneras, creo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en Arequipa, donde tenemos bases textiles, es diferente la situación. Allí sí hay mujeres que trabajan en estos sectores de donde están las maquinarias grandes y donde tienen mejores sueldos y mejores salarios, ¿no? Entonces, hay a veces una diferencia inclusive del lugar de donde estamos, ¿no? De la capital y las provincias, ¿no? Entonces, es un poco lo que puedo ir compartiendo y no sé si hay otra diapositiva más, compañera, si puedes pasarlo. Sí, claro, acá por ejemplo lo que estaba comentando, ¿no? Se ve a los hombres, a los hombres trabajando en esos sectores de hilandería, de tejeduría, donde antes las mujeres tenían más participación. La otra diapositiva, por favor. Bueno, Ale, esa parte creo que tú la vas a hacer. Ale. Alejandra. Sí, sí, Lore. Estaba con el audio apagado. Ya. Bueno, como ya lo mencionó Lore, también dentro del sector textil podemos ver la informalidad, ¿no? Que también es un trabajo en realidad precario. Y bueno, esta situación, ¿no? Se dio mucho más antes del gobierno de Fujimori, pero a partir del gobierno neoliberal de Fujimori se profundizó más, ¿no? Producto de la aplicación de una serie de políticas económicas que promovieron los despidos masivos, la precariedad laboral, para favorecer en este caso a las grandes empresas, ¿no? Y ahora creo que lo vemos con mayor claridad, ¿no? Todas las consecuencias de ello, ¿no? Y todo esto trajo consigo el aumento del trabajo informal, que hoy representa aproximadamente eh, para los y las trabajadoras ambulantes, siendo un sector importante de denominación población económicamente activa, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la diapositiva, ¿se fue Yasmín? ¿Yas? Bueno, en la diapositiva que se estaba proyectando, no sé si regresa o... Bueno, hay un problema con el internet de Yasmín, pero bueno, lo que decían era sobre el trabajo informal. Y dentro de las diapositivas se mencionaba que el trabajo informal representaba el 70% de la PEA, ¿no? Y que bueno, encontramos una gran, cerca del 9% de trabajadores ambulantes dentro de ello, ¿no? Eh, la reducción de la tasa de desempleo en las mujeres, ¿no? Específicamente en esta situación, obedece principalmente en el trabajo del sector informal, no en la economía, pues podríamos ver que de 3 de cada 4 mujeres trabajan en la economía informal, ¿no? Y especialmente en la tercerización, ¿no? Ahí podemos ver muchas compañeras de diferentes sectores que se encuentran en esa situación, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Kollantay, ¿no? Mencionaba cómo desde el siglo XV al siglo XVI en Europa se daba esta situación ya, ¿no? Del trabajo a domicilio, ¿no? Y cómo se daba esa transición entre la artesanía y el trabajo asalariado, ¿no? Y una serie de características, ¿no? Como los servicios públicos, el arrendamiento de las instalaciones locativas, ¿no? Y las jornadas excesivas de trabajo, ¿no? Entonces, lo cual da lugar para que las condiciones precarias de las mujeres se mantengan y se agudicen más, ¿no?
Un ejemplo de ellas son las condiciones de trabajo asalariado que viven hombres y mujeres del trabajo de limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Que están sometidos a la tercerización, ¿no? Y lo hemos visto dentro de las luchas de nuestras compañeras de Citour, ¿no? Que desde el 2015 estuvieron en una lucha, emprendieron una demanda contra la Municipalidad de Lima, ganaron en primera, en segunda instancia, después Castañeda no quiso aceptarlo y las llevó a la Corte Suprema y nuevamente sale a favor de las trabajadoras y vemos nuevamente que ya con este actual alcalde tampoco les reconocen, ¿no? Parte de la planilla de la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces esta situación se ve mucho más precaria ahora en este contexto, ¿no? Para las trabajadoras de limpieza pública, ¿no? Siguiendo el informe, uno de los informes del diario El Comercio, como ya mencionamos, ¿no? Sobre los vendedores de ambulantes, representan alrededor de un 9%, ¿no? Y este empleo informal, que es para los trabajadores, dentro encontramos también a las mujeres. Y las mujeres, dentro de esta cantidad de trabajadores que son cerca de 300.000, encontramos al 65% de mujeres, ¿no? Y ahora en esta cuarentena y en el coronavirus, que no pueden salir libremente a poder trabajar porque obviamente está el peligro de contagiarse, pero también está el otro, ¿no? De tener una cuarentena con hambre, ¿no? Como es una de las cosas que hemos ido trabajando con algunos compañeros y compañeras, ¿no? De esta desprotección, ¿no? Por parte del Estado hacia ellos, ¿no? Y bueno, se les dice a estos trabajadores que viven del día a día, ¿no? Aquellos trabajadores que están obligados a salir todos los días a las calles, a ganarse el ingreso diario y que les permita, en este caso, cubrir esas necesidades, o sea, llegar a esos recursos que son necesarios para sobrevivir, ¿no? Subsistir, ¿no? Ellos y sus familias, ¿no? Y muchos de estos sectores son los denominados ambulantes, de esa venta de menudeo y de diversos productos, ¿no? Otra forma de trabajo de las mujeres y que de repente faltaría también profundizar un poco sobre ello, que es sobre la venta de puerta a puerta o la venta de catálogo de productos de belleza, de ropa y de aseo, que realizan las mujeres y que la cual encontramos empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Y muchas las conocemos porque también las consumimos, ¿no? Como Sicanic, Duprey y diferentes marcas, ¿no? Donde el ingreso se obtiene por un porcentaje de participación entre la venta de los productos y la trabajadora corre con todos los riesgos del mercado, ¿no? Pérdida de mercancía, robo, no pago por parte de los clientes, accidentes de trabajo, etcétera, ¿no? Y las mismas mujeres que lo realizan no valoran ese trabajo o no valoran eso como un trabajo, perdón, ¿no? Sino como una forma de complementar el ingreso familiar, ¿ya? Y también hay otra cuestión, ¿no? ¿Por qué se da esta situación, no? ¿Por qué creen que no es un trabajo, no? Y es que este tipo de actividad contiene una fuerte ideologización neoliberal, ¿no? Llamada emprendedurismo, ¿no? Y que es muy fuerte, que ella no tiene un familiar o una familiar que se dedica a esta venta, ¿no? El ser su propio jefe, ¿no? Como algunos lo mencionan, ¿no? Que no es más una forma también de autoexplotación, ¿no? Se podría decir de cada 10 mujeres amas de casa y trabajadoras del sector informal e informal obtienen sus ingresos o parte de sus ingresos familiares bajo estas formas económicas, ¿no? Eh, También continuando con esta forma de, de informalidad que se incorpora dentro del tema de género, es que justo en este último informe que salió en este año del 2020 por una nueva convivencia, Omar Manqui menciona en cómo en este censo 2017 más del 60% de mujeres están dedicadas a la venta del comercio, ¿no? Y en los mercados, ¿no? Y lo mismo ocurre en este caso con las mujeres enfermeras que están ahorita, por ejemplo, en la primera línea, que están encargadas de proteger la salud de las personas ahora, ¿no?
y que se encuentran en modalidades atípicas, ¿no? También encontramos a las trabajadoras del hogar que constituyen, bueno, en el 2013, ¿no? Constituían cerca del 400.000 personas, ¿no? Y que el 85% estaba bajo contratos verbales y cerca del 50% se encontraba trabajando bajo una modalidad cama adentro, ¿no? Que también es una forma de esclavitud, ¿no? Asolapada para las trabajadoras, ¿no? Vemos hace unos días, el 10 de mayo, ¿no? Que también es un producto de la lucha de las compañeras, el Ministerio de Trabajo modificó los artículos 3 y 5 y 6 de la ley 2798/6, ¿no? La cual menciona que las trabajadoras podrán tener contrato escrito y el empleador deberá emitir una boleta de pago, ¿no? Entonces vemos que para poder tener una mejor situación, una mejor situación laboral, las compañeras tienen que luchar para poder obtenerlas porque a simple vista vemos que no se dan así, sino que al contrario, ¿no? Para que el capitalismo pueda subsistir se necesita de esta situación de explotación y de opresión, ¿no? Y sobre todo a las compañeras, ¿no? Trabajadoras, ¿no? La compañera Lore, sí, Jazz, no sé, pasas para al tema de Lore, que era el trabajo remoto. Ahí. Lore. Sí, bueno, compañeras, continuamos entonces, sí, ahora hablando un poco sobre que ese trabajo remoto y que ahora se ha puesto como de moda esa palabra, ¿no? Remoto, eh, y que se está dando por el contexto del COVID-19, que muchas empresas pues están haciendo trabajar o están viendo o se está viendo la manera, por no decir que están haciendo, sino la manera de que se puedan generar se siga generando ingresos de alguna manera a los trabajadores, el tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces, vemos que esto también, vemos que hay participación de mujeres en este ámbito de trabajo remoto pero que también volvemos como a remontarnos en las actividades del cuidado, en las tareas del cuidado, ¿no? Porque estamos en casa trabajando, pero no es tan fácil o no es igual que estar en el trabajo propio, ¿no? Ya que no, yo creo que no se puede tener una concentración aparte al 100% cuando muchas son madres, y también en el otro ámbito que también se encuentra en esta explotación, ¿no? Pero si hablamos del ámbito de las tareas del hogar y el trabajo remoto, pues nos encontramos con las tareas ahora, por ejemplo, de los niños que hacen los estudios virtuales, ¿no? La madre vuelve, o la mujer que es madre vuelve a tener que cumplir con estos roles, ya no solo después de que viene de casa, sino ahora durante el trabajo del día, ¿no? Teniendo que compartir su trabajo con las actividades de la casa, que es la cocina, que es el cuidado de los niños, pero ya no propiamente y solamente en el momento que regresan del trabajo, sino ahora lo hacen durante el trabajo de todo el día desde la casa, ¿no? También podemos decir que esto se complejiza más por todos esos temas que hemos mencionado, pero también porque si bien es cierto, lo que sucede es que también se encuentra como explotación o cosas así, porque muchas empresas, por ejemplo, están rebajando los salarios en el trabajo remoto, ¿no? Están pidiendo a sus trabajadores que les digan cuántas horas trabajan y todo eso, y viene en ese contexto un poco, pueden, en ese contexto vienen también cometiendo un poco de explotación, como podríamos decir, porque se están rebajando los salarios y hay muchas trabajadoras que no están organizadas, que son mayormente las trabajadoras académicas, ¿no? Que trabajan en estos ámbitos, que tienen la posibilidad de hacer trabajo remoto, porque una costurera, una trabajadora de limpieza o una trabajadora del hogar
no va a poder acceder a este tipo de trabajo, y es por eso que muchas están siendo despedidas, ¿no? Pero las que trabajan en trabajo remoto no están organizadas, y al no estar organizadas están sufriendo también este tipo de maltrato laboral o de rebajas salariales, ¿no? Vemos muchos trabajadores que les están pagando menos de la mitad del sueldo, ¿no? Y que están haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, hay una combinación tanto de las tareas del cuidado, que hay una sobrecarga, pero también por el otro lado, un aprovechamiento o una explotación de parte de sus empleadores, ¿no? Que aprovechan este tema de la pandemia o de ver de que van a trabajar en sus casas, y también veamos que ahora hay algo que pone el trabajador o la trabajadora, que es su luz, que es su internet, que es su computadora, que no lo está haciendo el empleador, pero sin embargo se les está rebajando los salarios, ¿no? Entonces, creo es bien importante también hablar de esto, ¿no? Y si bien es cierto, esto lo sufre este aspecto, al menos en el económico, lo sufre tanto el varón y la mujer, pero vemos que en el tema de la mujer hay la doble sobrecarga en los temas del cuidado, ¿no? Eso, un poco. La otra diapositiva, compañera. Bueno, y hay unas ya trabajadoras informales que pusimos también aquí, ¿no? De los trabajos que las mujeres generalmente se realizan, lo que estuvo hablando un poco Alejandra. Entonces, yo más que nada queríamos como remarcar el tema del trabajo remoto y el tema del cuidado, ¿no? Eso para nosotros es importante en este contexto del COVID-19, lo que se viene viviendo, o cómo podemos visibilizar las mujeres también, que se viene reproduciendo igual en este repensar del trabajo de la mujer, desde, como veníamos comentando desde el inicio, cómo al final las mujeres o la sociedad que se dice machista y patriarcal viene siendo aún más empoderada, por decirlo así, con el tema del sistema en el que vivimos, ¿no? Que es al final y al cabo un sistema económico también opresor para las mujeres, ¿no? Ya que muchas veces encontramos la desigualdad que existe tanto en el campo laboral como también en el campo asalariado económico, ¿no? Con las brechas salariales que existen entre las mujeres, ¿no? Porque hay, como mencionábamos, sectores que han sido segregados para mujeres, y por eso no es casualidad que muchas de las mujeres sean obstetricias, sean cuidadoras, pero también en el campo profesional sean maestras o estén direccionadas al tema de la educación infantil, de la educación de las guarderías y todo ello que vemos, ¿no? Es importante realmente visibilizar, aunque se van conquistando cosas para las mujeres en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Al final, si bien es cierto, se van conquistando cosas en el trabajo, pero a veces esas conquistas no se ven para las clases trabajadoras o para la clase obrera, como decimos, ¿no? Porque siguen existiendo este tipo de opresión que no solamente vienen a ser en el tema del cuidado, sino también en el tema de la economía, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, es importante para nosotras poder hacer como un mapeo de todo este proceso desde los siglos pasados, de cómo ha ido evolucionando el trabajo de la mujer en los sistemas que ha estado, y actualmente en el sistema en el que nos encontramos. Aún la mujer sigue siendo oprimida, aún siguen habiendo brechas salariales, y aún siguen habiendo este tema de que somos designadas al fin y al cabo a las mismas tareas desde antes que se venían dando, ¿no? Ahora tenemos preocupaciones también en el contexto del COVID-19, porque sabemos que se están perdiendo puestos laborales, ¿no? Sabemos que hay pérdidas de puestos laborales y que esto nos está afectando a todos, tanto a las mujeres obreras como a las mujeres académicas o que tienen estudios o carreras universitarias o técnicas, ¿no? Vemos que hay compañeras académicas y compañeros en general que están perdiendo también puestos de trabajo en estos momentos, igual que las trabajadoras, ¿no?
Entonces, es importante en el repensar de esto del trabajo femenino, de cómo va a afectar también el COVID-19, cómo va a afectar a las mujeres que van a tener que volver a lo mismo que habíamos hablado en la historia, ¿no? A los temas del cuidado. Van a ser las mujeres las que van a tener que quedarse en casa por estos temas de que todo este año ya sabemos que los chicos, los niños van a estar con las clases virtuales. Entonces, ¿quién asume eso? ¿Quién va a ver? Y en ese ámbito pensar, de verdad que hay bastantes preguntas para hacernos, porque si no vamos a poder ir a trabajar, el Estado, el gobierno tiene que ver una manera de pensar en subsidios, ¿no? Para las trabajadoras mujeres o para las personas que se van a quedar en casa cumpliendo esas tareas, porque al final ha venido siendo demanda siempre de que el trabajo, de que lo que se hace en casa también es un trabajo y creo que todas, la que ahora podemos estar escuchando, sabemos que es así, ¿no? En casa uno se levanta, tiene que lavar, de ahí se tiene que cocinar, de ahí se tiene que ayudar a lavar, y todo el día te pasas como una mujer en la casa, digamos, con las tareas del cuidado, haciendo mucho, o sea, prácticamente para una mujer no hay descanso, ¿no? Hay veces, entonces es importante analizar este tema, porque con la pérdida de empleos que se viene dando en el COVID, ¿quiénes van a ser al final las que van a tener que volver a asumir esas tareas, ¿no? O sea, ¿quiénes van a tener que quedarse en casa y quiénes van a tener que seguir asumiendo estas tareas, ¿no? O qué se va a preferir, quién va a ir a trabajar, ¿no? Y sabemos que esta sociedad, pues, o en el momento que nos encontramos todavía con el patriarcado y el machismo y la segregación de oportunidades para las actividades, vamos a tener que ser las mujeres, ¿no? Y qué exigencias a partir de eso planteamos también, ¿no? Como mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, más o menos como para ir ahí haciendo algunas reflexiones y continuar con lo que viene, que serían unas preguntas que nos hacemos, ¿no? Como mujeres trabajadoras, como mujeres también. Alejandra. Sí, ahí está. Bueno, bueno, dentro de este trabajo que habíamos desarrollado con Lorena, ¿no? Pusimos unas cuantas preguntas que de hecho vendrán muchas más, pero una es, ¿qué pasa con aquellas mujeres que aún participan en las relaciones productivas, o sea, a través de teletrabajo, son enfermeras, trabajadoras de limpieza, etcétera, oficinistas, y que a la vez son jefas de familia? Y teniendo en cuenta que algunas son madres de niños en formación escolar y deben apoyarlos en nuevas formas de enseñanza virtual, ¿no? El otro es también qué pasa con aquellas mujeres que se encontraban en los sectores de servicios, comercio y turismo y que no encuentran ingresos, que no cuentan ahorita con ingresos, y tomando en cuenta que sus sectores de trabajo se encuentran entre la tercera y cuarta fase de la reactivación económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres en la cual sus madres son madres de familia, ama de casa y que dependen del salario de su esposo y que lamentablemente se haya dado el caso del fallecimiento ¿no? de su pareja, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que se le han aplicado la suspensión perfecta del trabajo y son jefas de familia y no han recibido ningún bono, ¿no? Entonces son ciertas preguntas que lanzamos y que en este contexto es preciso y urgente verlo porque esto va a precarizar más la situación de ellas, ¿no? Entonces, esas son las preguntas, pero también de alguna forma vemos también algunas propuestas, ¿no? Que Lorena lo va a mencionar, ¿no? Siguiente, porfa, Yasmín. ¿Lore? Ah, no se le escucha, creo. Hola, Lorena, compañera. Lore, tu audio.
Tu audio, digo. Lorena, ¿tu audio está encendido? Está apagado su micro. Lorena, ¿puedes encender tu micro, por favor? No te escuchamos. No me escucha. Lore. Ala. Hola, Lorena. Tu micro, por favor, ¿lo puedes encender? O Alejandra, ¿podrías continuar hasta que la compañera se pueda encender su micro? Sí. Bueno, bueno, acá pasamos una imagen. En realidad era un videito chiquito de Norma Rae, una película, ¿no? En la cual relata la situación de una mujer, ¿no? Asalariada y cómo inicia su lucha para una mejor condición laboral y bueno, una de las iniciativas más importantes es el sindicalismo, ¿no? Sindicalizarse. Lore. ¿Lore? Sí, ¿me escuchan? Sí, no se escuchaba tu audio, más bien Disculpen, compañera. retornado. Sí. Sí, como estaba escuchando a Alejandra lo que estaba diciendo, eh, ay, disculpen, sí, ahí está la imagen de una trabajadora textil, ¿no? Es como que si también pueden buscarlo y pueden verlo, sería genial, porque es muy interesante, ¿no? Un poquito vemos, como veníamos comentando, compañeras, que, que si bien es cierto, al final las mujeres obreras, las mujeres trabajadoras, y somos trabajadores todos, al final todos somos trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, en este ámbito de ser obrero, de ser académico, de tener una profesión universitaria, hay tal vez diferencias, porque sí las hay, no es tal vez hay diferencias, pero hay algo que encontramos en común, ¿no? Que somos trabajadores y somos asalariadas, ¿no? Todas dependemos de un salario, porque en ninguna de estos casos que estamos mencionando son dueñas de empresas o son empresarias, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de trabajadoras. Entonces nosotros proponemos para que estas brechas y estas desigualdades poder aminorarlas, no tanto como un énfasis de decirlo tal vez de clases, sino más que nada de trabajadoras, sería importante, o ya las tenemos, ¿no? Ya se ven las compañeras feministas que hacen sus campañas y que logran muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito también del trabajo hay muchas cosas por conquistar todavía, muchas cosas por plantear y por luchar en conjunto, ¿no? Todas. En ese sentido, desde el sector trabajador, venimos exigiendo las cunas guarderías en las fábricas y estas cunas guarderías no solamente servirían para las fábricas donde están las obreras, sino se deberían exigir tanto en las universidades para las mujeres que son, que son jóvenes y madres, o no son jóvenes pero son madres y que tienen hijos, que también deberían haber, ¿no? Tanto como tanto también como cerca a nuestras casas, a nuestros hogares, ¿no? Donde puede haber esto de que los municipios se hagan cargo, y el gobierno, de que puedan haber estas cunas de guarderías para que puedan apoyar tanto en el trabajo, tanto en el estudio y tanto en la comunidad, ¿no? Son banderas que creemos importantes de levantar, tanto como mujeres trabajadoras, pero como mujeres también, ¿no? También sabemos que las tareas que hay en las propuestas es que sabemos que persiste la discriminación salarial, ¿no? Eso está muy bien visto. Tal vez esto no se vea tanto en los sectores de los obreros, de las obreras, pero sí se ve en los otros sectores, ¿no? De los campos de las compañeras que son estudiantes académicas que van a obtener puestos laborales más altos, y se les paga menos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre en la historia
se ha visto que es el hombre el que provee, responsable de la familia, y es importante que se le tiene que pagar más y todo eso, ¿no? Y a las mujeres no se le ha visto así. Entonces, también algo importante que tenemos que mencionar, y por eso mencionaba el tema de ser obreros, obreras, y de ser trabajadoras en todo su conjunto, que es importante la organización, ¿no? La organización sindical. Al menos nosotros, las obreras, tratamos o nos esforzamos por seguir con la organización sindical, y gracias a la organización sindical, al menos en esta coyuntura del COVID-19, hemos logrado que, que no hayan rebajas salariales, ¿no? Donde los trabajadores están organizados, ¿no? O que las fábricas no despidan así a los trabajadores porque estamos organizados y porque se llega a este tema de poder entre empleador y trabajador, un poder una lucha que se puede hacer solamente si estás organizado, que no lo puedes hacer individualmente porque estás solo. En cambio, si estás organizado, lo puedes lograr, y nosotros lo hemos venido logrando. Por eso, para nosotros, una de las propuestas y las tareas importantes de las mujeres en este repensar del trabajo es la organización, ¿no? Que deberíamos todas estar organizadas, ¿no? Y es una deficiencia que tenemos, al menos en el Perú, donde los sindicatos son mayoritariamente varones, ¿no? Porque las mujeres tampoco no se organizan por estos temas de las tareas del cuidado, ¿no? Que estábamos mencionando en toda la exposición, ¿no? Entonces, en América Latina, el Perú, por ejemplo, ocupa el último lugar de sindicalización, ¿no? Tenemos el 4.6 de sindicalización. Entonces, esto en verdad es una desprotección para la mujer trabajadora, ¿no? Vemos que mientras en América Latina y en el Perú las mujeres no están tan organizadas en el sindicalismo, en otros países como Europa sí están más organizadas las mujeres, ¿no? En otros países como Alemania tienen el 20-30% de organización sindical de todo el país, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes también porque ellas pueden lograr reivindicaciones en el ámbito laboral, ¿no? Y ahora en el tema del COVID-19, ellas pueden lograr que no haya las rebajas salariales y que se mantenga el tema del trabajo, o se puedan llegar a acuerdos para seguir conservando sus empleos, ¿no? Cosas que vemos que no lo vamos a poder hacer, y que las empresas simplemente, o los lugares donde trabajemos, van a despedir trabajadores sin haber un planteamiento desde el punto de vista de los trabajadores o trabajadoras. Entonces, creemos importante que nos organicemos, o que se organicen, ¿no? Todas, ¿no? Tanto las trabajadoras obreras, como ya venimos haciéndolos, pero que también entren en esta organización las compañeras, pues, que son ingenieras, o que lo vemos tal vez complicado, pero al final y al cabo, como volvemos a decir, son trabajadoras. Yo trabajaba en una empresa en Puente Piedra, estoy despedida, luchando por mi reposición porque me sindicalicé, pero yo veía al ingeniero, por ejemplo, era un varón, había mujeres también, pero voy a poner el caso del ingeniero porque era el que era más próximo a mi área, ¿no? Que si bien podía tener un sueldo tal vez de 5.000 soles en ese tiempo, digamos, porque era el 2012, también era explotado, ¿no? Era el último que se iba de la fábrica, ¿no? O sea, viendo que todo salga, ¿no? Entonces, él si estaría organizado, podría también defenderse, y si es que lo despedirían, tendría esto de poder hacer su denuncia y poder luchar por una reposición, y que sería repuesto, ¿no? Porque generalmente se tienen que comprobar muchas cosas para que un trabajador sea despedido, ¿no? Entonces, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer siempre y cuando estemos organizadas. Por eso es importante que todos los trabajadores nos identifiquemos como trabajadores y nos organicemos para poder defender nuestros derechos, tanto al trabajo como nuestros derechos a un trabajo digno, ¿no? Eso es lo que podría ir comentando, y a Alejandra le daría el pase para que complemente un poquito. Gracias. Sí, como lo mencionó Lore, en sí es una cuestión que pasa todo por una cuestión de clase, ¿no? En realidad eso nos ubica dentro de las bases del capitalismo, y en la cual está esta situación de explotación y opresión, ¿no? Tanto a los trabajadores como a las trabajadoras, ¿no? Pero como ya hemos mencionado, se profundiza mucho más y es mucho más fuerte esa situación de opresión y de explotación hacia las mujeres trabajadoras, ¿no?
A su vez, también consideramos que es urgente y necesario luchar por un proyecto de clase, ¿no? En la cual nos organicemos, ¿no? Y vayamos contra este sistema que oprime y que esclaviza cada vez más, ¿no? Y hoy lo vemos, es este contexto catastrófico mundial nos ha llevado a ver que es necesario para el capitalismo la existencia de esta explotación hacia nosotros, ¿no? La clase trabajadora, ¿no? Y propiamente para las mujeres, ¿no? Y bueno, no solamente es luchar por un salario justo, ¿no? Sino también por una mejor vida, ¿no? Una mejor vida que implica eh, cambiar, ¿no? Repensar, ¿no? Este tipo de sistema en la cual nos encontramos, ¿no? Y lo estamos palpando mucho más y es necesario que nos organicemos, ¿no? Que veamos otras formas alternativas, populares, ¿no? Dentro de nuestros barrios, dentro del trabajo donde nos encontramos y discutir esta situación, ¿no? O sea, intercambiar ese tipo de cosas y ver cómo hemos ido experimentando dentro de nuestro proceso estas situaciones, ¿no? Y de hecho que si nosotros vamos a conversar o entrevistar a alguna de nuestras compañeras, vamos a ver casos similares y mucha situación de precariedad laboral, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? No sé si tal vez vamos a responder las preguntas, no sé, Yasmin. Sí, creo que hay algunas preguntas, creo que se las hemos hecho llegar, a ver si las pueden responder. Ya. Bueno. Bueno, nos hablan de la situación de las trabajadoras sexuales, ¿no? En el Perú, ¿no? Y bueno, hay que mencionar que este tipo de trabajo no es, esa forma de explotación no es reciente, tiene también su propia historia, ¿no? Y que ahora en el capitalismo, ¿no? También se refleja mucho, sobre todo esta conexión entre el patriarcado, ¿no? Con el patriarcado, ¿no? Y cómo los hombres hacen uso de los cuerpos, ¿no? De las mujeres y cómo el capital, ¿no? A través del sexo, ¿no? Entrelaza estos comportamientos patriarcales, ¿no? Y se transforma en una prostitución industrial, ¿no? O sea, de hecho, desde mi perspectiva, es una explotación más, ¿no? Porque las trabajadoras que se dedican a eso, muchas de ellas lo hacen por una situación de necesidad, ¿no? De necesidad porque a veces para poder trabajar o para poder solventar los gastos dentro de sus familias tienen que recurrir a ello, ¿no? A veces esa situación, por ejemplo, ¿no? De las guarderías, a veces no se da en ese caso y recurren a veces no muchas mujeres a ello, ¿no? Sin caer en el prejuicio, no de señalarlas, ¿no? Porque a veces se da eso, ¿no? De señalar a la trabajadora sexual desde un prejuicio, ¿no? Principista y moralista, y no vemos más allá, ¿no? Que detrás de ello está el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo las lleva a eso, ¿no? Y a una situación de explotación de sus cuerpos, ¿no? Eh, eh, bueno, la siguiente pregunta, no sé si Lore. Ya. ¿Cuál es la Sobre esto. situación de las mujeres trabajadoras en cuanto a los derechos laborales, ¿no? Frente a la crisis económica. Sí, solamente que me gustaría comentar un poquito de lo que estaba diciendo Alejandra, porque en lo que, o de la pregunta uno, porque también encontramos que esto de lo que hablaban de las trabajadoras sexuales, o la pregunta que era, no es algo que nace recién ahora, sino que esto se viene ya desde muchos años de la industrialización incluso, ¿no? Y responde a algo, ¿no? Responde al desplazamiento que viene a ver de las mujeres en el trabajo, ¿no? Como habíamos hablado que las mujeres en esos tiempos trabajaban, eran herreras, orfebres y muchas
cosas que ahora se quisiera decir que no, que las mujeres no tenían esas oportunidades, pero que sí habían estado trabajando porque ayudaban a sus esposos y, y aprendían, ¿no? Entonces, esos campos laborales o podían, ¿no? Y entonces se viene ahí un sentido de una mirada mala hacia las mujeres y un desplazamiento, de feminización y marginación a ellas, ¿no? Y es así que muchas de ellas, al haber estos temas de ser relegadas, a oficios específicos femeninos, por decirlo así, ¿no? Donde decían que las mujeres debían estar ahí o ahí debían estar y ser desplazadas y ellas tienen que las desplazan a sectores productivos más marginales, ¿no? Y bueno, entonces en todo esto viene eso importante, ¿no? Una actividad que ocupa un espacio importante desde la antigüedad, ¿no? Y a lo largo de la historia, como mencionamos, que no es algo de ahora, ¿no? Que son los espacios urbanos dedicados al ejercicio de la prostitución, ¿no? Entonces yo quería como complementar un poco lo que estaba mencionando eso, sin dar tal vez ahorita una opinión mayor sobre el tema, y sí pasar sí pasar bueno, pero eso sí, enmarcar que se respeta mucho a las trabajadoras y a las compañeras también, porque muchas de ellas también son sindicalizadas, ¿no? Ahora hay sindicato también de estas compañeras, ¿no? Entonces, para pasar a la segunda pregunta, que era sobre el COVID-19, que había dicho era la segunda, ¿no? ¿Cuál será la situación de las mujeres trabajadoras en cuanto a los derechos laborales frente a la crisis económica generadas por la desigualdad social en el COVID? Realmente no es nada esperanzador para los trabajadores en general, pero como ya lo veníamos desarrollando en la presentación de nuestras diapositivas, pues se vuelve a lo de siempre o lo de antes, y se vuelve este sentido del cuidado, ¿no? Hay una crisis económica que ya está, o sea, no es que venga recién, sino que ya está acá, ya está generada. Hay una desigualdad social. Creo que esto ya está, ya las mujeres estamos en nuestras casas en estos momentos igual que todos. Hay muchas mujeres que están saliendo a trabajar de manera ambulante, a ver la manera como sobreviven. Hay muchas mujeres que están siendo despedidas, muchos trabajadores en general, porque ese es un problema que en realidad no es de género, ¿no? Sino es en realidad de todos, ¿no? Pero sí, como comentábamos, va a tener que haber una elección, ¿no? Quién se queda en casa y quién va a buscar el pan, ¿no? Entonces, en ese ámbito sabemos que van a ser las compañeras o las mujeres las que van a tener que asumir nuevamente estos roles, ¿no? De cuidado y de género, y por eso es importante poder tener una exigencia hacia el gobierno, ¿no? A que el gobierno aporte y apoye a estos temas del cuidado de las mujeres que se van a asumir también, ¿no? Entonces, es más o menos lo que podría ir diciendo, y le paso la palabra a Ale para que puedas complementar ahí. Sí, bueno, de parte de la introducción, ¿no? Mencionamos cómo se profundiza más esta brecha, ¿no? Esta brecha de desigualdad social que existe entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y sobre todo que se profundiza más en la situación de las mujeres, ¿no? Porque ya se mencionó que aún siendo de repente trabajadora dentro de la producción, ¿no? Si pierde su trabajo por una cuestión de que tiene hijos y tiene que cuidarlos, se aumenta más su situación de precariedad, ¿no? Y esto hace de que poder llegar nuevamente a donde estaba sea mucho más difícil, ¿no? También se mencionó, por ejemplo, la situación de las trabajadoras que se encuentran en primera línea y que también al tener esos trabajos como trabajadora del hogar, de limpieza, y que se encuentran en las empresas también, como por ejemplo hay casos de los compañeros del sector textil que han sido despedidos, ¿no? El caso está de los compañeros de Creditex, de Topitop, que les han aplicado la suspensión perfecta
Y hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente, el gobierno y los gobiernos en sí, que han tenido una base de sistema capitalista, están dentro del modelo neoliberal y a la cual defienden, si los empresarios dicen que se tienen que aplicar una ley a favor de ellos y que desfavorezca a los trabajadores, el Estado lo hace, ¿no? Y eso hace que se precarice más la situación de los trabajadores y que aumente más la desigualdad social, ¿no? Entre ellos, ¿no? También, bueno, se relaciona con la cuarta pregunta, ¿no? Que mencionan sobre qué cosas debería atender el Estado y que de alguna forma lo mencionó Lorena, ¿no? Y que en realidad, pues, ahorita se supone que el Estado ofreció un bono universal, entre comillas, porque también Lore y varias de nosotras, las compañeras, hemos estado parte de ese activismo de presionar al Estado y de que aplique un bono universal de verdad, ¿no? Un bono familiar que al final llega a un miembro de la familia y que con eso pues no se puede vivir, ¿no? Sobre todo con esa situación en la cual los medicamentos para poder enfrentar ya no solamente el hambre, sino también si hay un familiar que se enferma de COVID, no va a poder comprarse medicamentos porque le sale cerca de 19, 20 soles, ¿no? Entonces es mucha presión para los familiares, ¿no? ¿Y qué queda, no? O sea, solamente esperar que, que podamos resistir, ¿no? Y no es eso, ¿no? Entonces, el Estado se le tiene que exigir, sí, que cumpla con, con, con generar una seguridad social a la gente, ¿no? Y que en verdad saque un bono universal que llegue a todos y que pueda de alguna forma apaciguar esta situación de precariedad, ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? No se me olvidó algo que quería mencionar, pero de alguna forma. Y lo otro, bueno, también es la organización de nosotros, ¿no? De nosotros que nos encontramos en los barrios, que pertenecemos a un sector laboral y que es importante la organización, ¿no? Eso de la mano, ¿no? Sí, sí. Ale, no sé, ¿qué pasó? No, sí, sobre ese tema ya, sobre el COVID, porque preguntaron, ¿no? Sobre el COVID y Sí. cómo se da esto de la desigualdad, ¿no? Sí, creo que esas son las tres preguntas que hay, no encontramos, no veo más, otras, ¿no? Pero ya en la línea de lo que dice Alejandra, ¿no? Compañeras, ya para no sé, esas serían como nuestras respuestas, ¿no? Compañera Yasmín, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, a ver, un segundo. Vamos a... sí, preguntan... ¿Consideran que el aspecto económico posiciona a la mujer en la familia, sociedad y Estado? ¿La respondieron o...? Alejandra, Lorena. Bueno, es un factor importante, sí, que influye, ¿no? Para poder de alguna manera subsistir, pero no es el único, ¿no? Es el aspecto cultural, el racial, o sea, no solamente lo económico va a hacer que mejore la situación de nuestra familia, la sociedad, el Estado, sino que hay todo lo que engloba el capitalismo es cómo ideológicamente nos tienen despolitizados, ¿no? Y todo eso también es importante, o sea, no solamente es cómo podemos subsistir para alimentarnos y comprarnos cosas, ¿no? Sino también cómo tenemos una cultura de organización, ¿no? De autoorganización,
de cómo podemos tener una educación, también una educación popular, ¿no? Y igual con la salud, o sea, vemos, por ejemplo, la situación de la salud. Sin salud no hay nada, o sea, sin salud nos morimos y ya no podemos hacer nada más, ¿no? Entonces creo que también pasa por una serie de factores, que no solamente es el económico, como ya hemos mencionado, sino también está lo político, ¿no? Y cómo el capitalismo necesita también del Estado para poder garantizar, ¿no? Que sus intereses se cumplan y que haya normativas a favor de ellos, ¿no? A favor de sus intereses, ¿no? Sí, en ese ámbito yo también, yendo en la línea de Alejandra, considero que, claro, no es solamente o sea, el aspecto económico el que posiciona a la mujer, ¿no? En la familia, en la sociedad y el Estado, sino su organización, ¿no? Por eso mencionábamos que es importante organizarse, ¿no? Como mujeres y en este caso tener una organización en torno al trabajo en reivindicaciones que no solo se van a traducir en reivindicaciones económicas, ¿no? Sino también en reivindicaciones como sociales, ¿no? Como mujeres y como trabajadoras, ¿no? Como era el tema de las cunas guarderías, como también es amplio, cuando hablamos de organización es amplio, con una sindicalista no solamente va a dedicarse al economicismo, tiene que ver más allá a conseguir reivindicaciones dentro en la sociedad, ¿no? Entonces las mujeres organizadas podemos conseguir muchas cosas y en ese ámbito empoderarnos, ¿no? En el ámbito de repensar el trabajo femenino, el trabajo de las mujeres, en el tema de las conquistas que se puedan dar, ¿no? No solamente luchar por pan, sino también por rosas, ¿no? Como hay una película que también les invito a ver que se llama Pan y Rosas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, no solamente luchar por el tema de un mejor salario, de tener economía para poder comprar, porque al final tienes la economía para poder comprar, pero no tienes el tiempo para estar con tu familia, con tus hijos, o para estar con quien tú quieras estar, o hacer las actividades que uno quiera hacer. Entonces, en ese ámbito es importante organizarnos, ¿no? Para poder conseguir muchas cosas en los ámbitos que se están mencionando, pero también en los ámbitos sociales, ¿no? No luchar o no pensar solamente en el pan, ¿no? Que es lo económico, ¿no? Sino pensar en las rosas, ¿no? Pensar en disfrutar también de lo bello de esta vida, ¿no? Que no solamente sea una lucha por tener mejores salarios, sino de tener una vida digna y una vida con disfrute social, ¿no? Y con tiempo de calidad con nuestras familias, con tus amigos, con nuestras parejas, con tus esposos, con quien nosotros, para el estudio también, ¿no? Entonces, más o menos es el planteamiento que en el repensar de esto, de las mujeres, del trabajo en el tiempo y lo que hemos venido hablando, compañeras, es eso, ¿no? Pensar en un mundo del trabajo para las mujeres tanto con pan, pero también con rosas, ¿no? Entonces, y creemos nosotras que eso lo vamos a conseguir organizándonos, ¿no? Cuando las trabajadoras nos organicemos en todos los ámbitos, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad, en la casa, en donde vivimos, siendo parte de nuestras juntas directivas, o si viven en un departamento tratando de organizarse también ahí, vemos nosotros y creemos que la organización es lo más importante, lo muy importante para tener este rol de un posicionamiento que se habla de la mujer, ¿no? No solamente en la familia, no solamente en la sociedad, también en el Estado y en todo el ámbito de la palabra y como mencionaba, ¿no? No solamente quedarnos en el economicismo, porque podemos tener economía, pero si no conquistamos los otros ámbitos de la vida que son importantes para los sueños de las mujeres o de los seres humanos, que es una sociedad más justa, más igualitaria, con igualdad de oportunidades verdaderas, pero también con el disfrute social, ¿no? Con las rosas que estamos mencionando. Entonces, luchar o querer conquistar el pan, pero también las rosas, ¿no? Eso es lo importante. Gracias. Bien, compañeras, no sé si tienen algunas palabras finales para ya cerrar este encuentro tan interesante que hemos desarrollado a lo largo de la tarde. Bueno, sí, más bien nuevamente agradecer la invitación a Yacheguase, a Yasmín, y bueno, también compartir este día
conversación y de intercambio de ideas con Lorena. De hecho, el proceso de cómo elaborar todo esto igual también nos atacó los nervios, porque como con todo este cambio, ¿no? La alternativa ahorita de poder encontrarnos y escucharnos es a través de lo virtual, pero también creo que en algún momento va a tener que necesitarse, ¿no? Esta de cuestión de ser más atrevidos en cuanto a la organización. Y también, por otro lado, como mencionó Lore, ¿no? Lleguemos a un punto de comprensión, ¿no? Sobre todo, bueno, el feminismo que de algunas llevamos anticapitalista, ¿no? Y que vemos que esta situación en la cual nos encontramos nos lleva a una precariedad mucho mayor, ¿no? Y no solamente en la situación económica, sino en nuestras vidas, ¿no? Y creo que tenemos que ir contra ello, tenemos que luchar, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida, para dar un futuro distinto a las demás generaciones, porque de alguna forma es nuestra tarea ahora, ¿no? En el ahora. Y bueno, solamente eso, organizarnos y bueno, seguir con estos intercambios de ideas que me parece muy, muy interesante y nos empuja a seguir reflexionando y viendo otras alternativas de organización, ¿no? Sí, bueno, ya finalmente también agradecer el espacio, ¿no? Y la oportunidad de poder dirigirnos hacia las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo, ¿no? Y poder tal vez dar nuestras perspectivas desde mi posición de trabajadora, de obrera textil, ¿no? Poder compartir un poco y poder hacer este llamado a la organización, más aún en estos tiempos que nos encontramos tan críticos para todos los trabajadores y para la clase trabajadora, ¿no? Hablando así como vuelvo a recalcar, al menos que tengas una empresa o que seas, no sé, una gran empresa, pues esta crisis no te va a afectar tanto como sí va a afectar a los trabajadores o al pueblo, ¿no? Si bien puede que no haya ganancias para el empresario, no le va a afectar tanto como a los trabajadores, ¿no? Por la acumulación que tienen también de sus capitales, de su riqueza, ¿no? En cambio, a los trabajadores, al pueblo sí se está viendo, ¿no? Y en ese contexto estamos viendo también ya tantos contagios y tantas muertes diarias y tenemos que ver de dónde vienen también esas personas que están cayendo a causa de esta enfermedad, ¿no? Y que todo responde también a una estructura de años de descuido en la economía para las grandes mayorías, ¿no? Entonces, eso es importante analizarlo y saber que todas somos trabajadoras asalariadas, aun cuando puedan tal vez ser tener una profesión y una carrera. Eso es muy importante, ¿no? Que al final y al cabo somos trabajadores y o trabajadoras, y entre todas tenemos que estar juntas, tenemos que organizarnos y tenemos que luchar para poder disfrutar, como mencionaba, del pan, pero también de las rosas. Eso es lo importante, tener calidad de vida y calidad de trabajo digno, pero también calidad de vida y oportunidades para disfrutar con nuestras familias y las personas que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ese sería agradecer y luchemos, compañeras, compañeros, todos juntos por los panes y también por las rosas. Gracias. Gracias, compañeras, les agradecemos por la participación, por la apertura. Creemos que reflexionar sobre estos temas en un contexto como este, en el que el trabajo cada día se precariza más, es importante y necesario desde espacios organizativos, desde la reflexión académica, desde las vivencias, ¿no? Les agradecemos muchísimo. También le agradecemos a las personas que nos han acompañado en toda la transmisión. Les agradecemos por la preocupación, por el interés en estos temas que son tan importantes y necesarios en este contexto. Desde Yachaywasi, un abrazo, un agradecimiento y espero que nos volvamos a encontrar, compañeras, para seguir reflexionando, compartiendo y caminando en esta lucha que es tan larga y tan dura, ¿no? Un abrazo y nos despedimos. Chao, gracias. Chao.